Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. En un minuto arrancamos, ¿sí? Chicas, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya, disculpen que no encienda la cámara, está a ratos medio molestoso esta parte de internet y por ese motivo mientras menos video tenga va a ser mucho mejor, aunque sí vamos a compartir pantalla. ¿Cómo han pasado? Bien, ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sin novedad? con gripe, dice. ¿Quién está con gripe? Michelle, ¿qué ha pasado? Yo también estoy con gripe, profe. Se han desmandado en época de fiestas. Ah, es, Sí, es, profe, estoy con gripe y yo también. es más, han salido en conjunto entonces. Bueno, esperando que dentro de todo, de los males siempre sea el menor, ¿sí? A su vez, expresarles el mejor deseo en relación a este 2022. Siempre se habla que un año nuevo nos empieza un nuevo ciclo, que debemos empezar a proponernos metas y esas metas debemos tratar de cumplirlas y alcanzarlas. Bajo ese condicionante, desearles que todo lo que ustedes se propongan llegue siempre a feliz término y que sea de mucha ayuda para lo que ustedes están queriendo, para lo que ustedes están luchando y promoviendo. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de todo esto, vamos a empezar a tratar, vamos a empezar a trabajar también en lo que tiene que ver ya nuestra asignatura. Pero para eso quisiera que me expliquen y quisiera que me digan
¿Qué es lo que se recuerdan de lo del otro año, de lo del año pasado, de lo que se vio anteriormente? La importancia de buscar en sitios específicos información que nos pueda ayudar para lo que estamos buscando. Ya. Por ahí ya vamos teniendo cierto tipo de información. Sí, Y también hablamos de software y de hardware. ya, perfecto. Hoy vamos a retomar algo similar en relación a esto, pero vamos a ver algo adicional dentro de esta parte de sistema informático. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Nos quedamos en la memoria RAM. Ya, eso lo habíamos visto a nivel de hardware, dentro de las cosas que se han enfocado. ¿Sí? Listo, recuerden que todo esto se enlaza con lo que habíamos hablado, habíamos trabajado en una primera instancia. Sí, todo esto siempre se va a enlazar a nivel de todo. Se va a ir enlazando, ¿por qué? Porque tenemos, de acuerdo a ciertas características, el funcionamiento de buscadores, de acuerdo a ciertas características del funcionamiento de diversas plataformas. Y eso vamos a seguirlo trabajando y vamos a seguirlo revisando y desarrollando. ¿Ya? Bien, entonces, dentro de toda esta parte, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ir revisando algunas cosas que ya se dijeron anteriormente. Y quisiera que ustedes me la vuelvan a expresar, ¿sí? En relación a lo que tenemos que revisar y lo que tenemos que realizar. Listo, ¿estamos viendo pantalla? Sí, Ya. Bien. Entonces, hoy nuevamente vamos a hablar acerca del sistema informático. ¿Sí? Dentro de la parte teórica, algunas cosas ya las habíamos visto y simplemente es cuestión de irlas recordando. Y después vamos a ir tratando acerca de otras temáticas adicionales. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca del sistema informático, lo que es usuario. Como ustedes ya vimos algo de la parte de hardware, eso igual esto nos queda para otra clase, ¿sí? Y también la parte de software. Bien, arrancamos con la parte de sistema. ¿Qué era un sistema? Chicas, Procedimiento, dije. perdón. Procedimientos, tal vez. Procedimientos. A ver, ¿qué nomás habíamos hablado en la parte de sistemas? Hablábamos que había sistema informático y sistema general, que dentro de estos el sistema digital y el sistema informativo tienen integración y generan un sistema. Ya, pero ¿qué era sistema? que de pronto un sistema es una herramienta que permite almacenar y procesar información. Recordemos que la palabra sistema no era informática. Es una palabra mucho más amplia. Componentes que se relacionan entre sí.
Componentes, elementos que se relacionan entre sí. ¿Qué debían estar estos elementos? Tal vez dicen relacionados con las cualidades o las propiedades que poseen. Ya, a ver, relacionado con las cualidades. Pero habíamos hablado algunas cosas de estos sistemas. ¿Qué habíamos dicho? Que habían sistemas naturales, analógicos. Ya estamos hablando de que existen sistemas naturales dentro de todo este proceso. Pero antes de esa partecita de los sistemas naturales, ¿qué era un sistema? Decíamos que el sistema era como un ordenador donde regían normas y procedimientos dentro de un grupo o de una colectividad. A ver, eso ya yéndonos a cosas más específicas y enfocadas hacia la parte de sistema. Se me va. De sistema informático. Sí, pero sistema a nivel general. Serían conjuntos de reglas, ¿no? Más entonces. Recuerden que eso iba más enfocado hacia la parte de un protocolo. Hablamos que había sistemas de salud. Ya esos eran ejemplos. ¿Qué era un sistema? ¿Qué habíamos dicho que era? Ya me dicen componentes, listo, un conjunto de elementos, pero ¿qué características más tiene un sistema? Son también unos conjuntos ordenados de normas y procedimientos. A ver, perdón, no te escuché muy bien. Son conjuntos ordenados de normas y procedimientos. Conjuntos ordenados y organizados, con normas, procedimientos, con reglas. ¿Sí? Que todos van en sentido de un mismo objetivo. Ya habíamos hablado que existen algunos tipos, como por ejemplo los sistemas naturales. ¿Cuáles eran los sistemas naturales? ¿Cuáles eran los sistemas naturales? Sistema solar, por ejemplo. Ya. El sistema operativo dice, No, ese no es sistema natural. Los bosques, Sistema digestivo. A ver, pero alguien habló por ahí en relación a alguna cosa. sistema del ser humano dice. A ver, son ejemplos, pero ¿qué era el sistema natural? ¿Qué es un sistema natural? Son los los que han sido los que no son creados por el hombre. Los que no interviene la mano del hombre. ¿Ya? Y ahí sí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué nomás habíamos hablado? Habíamos hablado acerca de el sistema solar, me hablaban del sistema digestivo, posiblemente el sistema nervioso, el sistema óseo, ¿sí? Sistema nuclear dice. Un sistema nuclear, pero dependiendo de a qué nos referimos con sistema nuclear, porque si estoy hablando un sistema de armas nucleares, entonces ahí ya no. Pero si estoy hablando de núcleos en relación a ¿cómo se llama? A componentes que van formando átomos, partículas, entonces ahí sí. ¿Ya? Sí, recuerden característica fundamental. No debe intervenir la mano del hombre. Se lo genera, como su nombre lo dice, de manera natural. ¿Sí? el sistema hídrico de nuestro planeta. Ya el sistema hídrico de nuestro planeta. Alguna vez revisaba un documental y decían que de acuerdo a estudios, una gota de agua posiblemente llegue a su sitio de origen en aproximadamente 1000 años. ¿Sí?
Es lo que hay estudios de acuerdo a diferentes tipos de simulaciones. Pero no podríamos decir que es 100% fiable esa información. ¿Sí? Son cuestiones que se dan a nivel de hipótesis y de forma teórica. ¿Ya? De ahí tenemos los sistemas artificiales. Estos sí son creados por el hombre. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos sistemas análogos y sistemas digitales. Si hablamos de forma general, ¿cuáles serían sistemas artificiales? Los que son creados por el hombre. Listo, pero ¿y como ejemplos? Tal vez Android dice. ¿Perdón? Android tal vez. A ver, sí, es un sistema creado por el hombre, pero está dentro de la parte digital. Y si nos vamos a algo mucho más amplio, porque lastimosamente, cuando empezamos a hablar de un tema, nos cerramos bastante dentro de este tema. ¿A ustedes sí les han hecho el juego de decir amarillo, amarillo, amarillo? ¿No? A ver, vamos a repetir algunas veces amarillo, pero así, en voz alta, amarillo, 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 amarillo. Sí. Ya, sigan repitiendo eso, amarillo, 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 amarillo. Tengan activados los micrófonos, necesito escucharles. Muy bien, ¿de qué color es la clara del huevo? ¿De qué color era la clara del huevo? Chicas. Transparente, listo. Pero ya luego de cuántas oportunidades. Amarillo. Ya. Son cosas que nosotros comúnmente nos pasa siempre. Repetimos algo, estamos tan cerrados en algún tema que al momento que queremos salir de ese tema nos sigue bloqueando. Sí, y ese es uno de los inconvenientes que tenemos. Entonces, bajo esa normativa y bajo esa circunstancia, empezamos a tener inconvenientes dentro de este proceso. ¿Sí? Por ese motivo, por esa razón, cuando se les pide que pongamos ejemplos que sean un poco más amplios, tratemos de cerrar un momentito los ojos y no ver solamente computadoras, porque para traumarles por computadoras y sus componentes estoy yo. Pero vamos buscando algo un poquito más allá de esto. ¿Sí? Bien. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo esas características, necesito también que vayamos buscando otro tipo de ejemplos de sistemas artificiales. Las hidroeléctricas. Ya, por ahí podríamos empezar. Hay un sistema de generación eléctrico. ¿Qué más? No me dirán que ya no hay más. El sistema de enfriamiento de los carros. Un sistema de enfriamiento vehicular. ¿Qué más tenemos? Todos los sistemas computarizados. Ya. ¿Qué otro tipo de sistema artificial? Sistema sanitario también puede ser eso. ¿Sistema? Sanitario. Integrar salud, los marcapasos. Ya.
un sistema de seguridad. Y recuerden que el sistema de seguridad no será solamente por cuestión de cámaras o afines, ¿no? Ya. Un sistema, perdón, también puede ser un sistema que de seguridad, me refiero, que está enfocado al manejo de cierto tipo de protocolos con personas o algo similar. ¿Sí? Bien. Pasamos de esta parte de sistemas artificiales y nos vamos a los sistemas artificiales digitales. Empezamos por la parte del sistema informático. ¿Sí? Y esto es lo que lo vamos a desarrollar. Ya lo desarrollamos con ustedes una parte. Pero existen algunas partes más. ¿Sí? Nosotros tenemos esta parte de sistemas, fíjense en la imagen. ¿Y qué nomás tenemos dentro de esa imagen? Circuitos, memoria RAM. A ver, ahí no se visualiza la memoria RAM. Podríamos hacer una especie de visualización de aplicaciones. Tal vez el icono central que se visualiza ahí es un microprocesador. ¿Sí? Ya luego los vamos a ir detallando mucho más. Pero dentro de todo esto tenemos algunos aspectos adicionales. Como qué más vemos dentro de esa imagen. La cámara. Vemos una cámara, El teclado. teclado, El micrófono, parlante. bueno, no se visualiza mucho, podríamos decir que está. Pero ¿qué más tenemos dentro de esos iconos? Una cámara, dice. El CPU, dice. Ya está el CPU, está la cámara, pero ¿qué más? No hay nada más. Hay diversas aplicaciones que funcionan. Por ejemplo, también hay como un vehículo que también se puede adaptar a conectar Ya. una computadora. También tenemos la conexión que tiene una computadora con un celular y con cámaras de vigilancia. Listo. Sí, y si ustedes se fijan, existen algunas cosas más. Está un icono como de una nube con una especie de icono de Wi-Fi. Está una lupa. Existen teléfonos. Sí, existen otros tipos de dispositivos como radios. Ya. Luces. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar con la parte de sistema informático? Antiguamente se lo podía revisar o se lo podía observar de una manera o de una mejor manera como un computador, claro, con hardware, software, y una persona que administre este computador. En la actualidad, el sistema informático no me da esa posibilidad, o solo esa posibilidad muy limitada. ¿Por qué? Porque si conversamos con ustedes, ¿qué dispositivos se los puede considerar como dispositivos informatizados, dispositivos computacionales? ¿Sí? Y bajo esa característica, nosotros tenemos algunos adicionales. Sí, algunos de los nombrados. Entonces, ahora, ¿qué es un sistema informático? ¿Sí? Un sistema informático está conformado por 3 elementos. Con ustedes no habíamos hablado mucho acerca de este elemento dentro del sistema como tal, que se le conoce como usuario.
también llamado en algunos casos como humanware. ¿Sí? El hardware, que con ustedes ya habíamos hablado un poco, y la parte del software. ¿Sí? Aquí una pregunta existencial. Esas preguntas que en muchos de los casos nos confunden las diversas respuestas. Pero la idea también es empezar a trabajar, a empezar a analizar, empezar a debatir en relación a la parte de sistema informático. Sí. Nos dicen, o la teoría nos dice, que un sistema es un conjunto de elementos ordenados y organizados. Porque si no están ordenados y organizados, el sistema puede dejar de ser sistema. Simplemente puedes llegar a ser un conjunto de elementos. ¿Sí? Entonces es un conjunto de elementos ordenados y organizados que cumplen sus funciones y que me van a permitir llegar a resultados para los cuales fueron hechos. ¿Ya? Entonces, bajo esa óptica, ¿cuál de estos elementos, usuario, hardware, software, es primero? ¿Y por qué? El hardware, porque el hardware es todo lo físico para poder tener un software y ahí un usuario. ¿Segura? Según yo, sí. Ah, ya, buenas. Eso sí. A ver, necesito más criterios. Chicos. Ya, cuando dejamos de hablar ahí es cuando debo intervenir, ¿cierto? Estefanía, Malisa. Dígame, Lice. A ver, cuéntame. Desde tu óptica y desde tu análisis, ¿cuál de estos elementos es primero? Yo creo que hardware, ¿Por qué? porque el hardware sería la parte interna. No es la parte interna. A ver, el hardware. Entonces, el hardware es la parte externa y el software es la parte interna del computador. Recuérdate. Y recuerden todos. El software no es la parte interna. El software es la parte lógica. ¿Ya? A ver, nuevamente. ¿Cuál de estos elementos es primero y por qué? Sería el usuario, porque sin usuario no sirve de nada estar en el software y el hardware. Ya. Ya tenemos otro punto de vista ahí. Yo creo, Liz, que primero sería el hardware, porque sería la parte que uno puede tocar, y el software, o sea, le complementaría, porque es toda la parte interna, es todo lo que se puede instalar, y por ende, para mí, vendría ahí también el usuario, porque ya se crearía y estaría dentro. Ya. Ahora, nuevamente les vuelvo a repetir. El software no es la parte interna. El software es la parte lógica. ¿Ya? Bien. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Si yo tengo hardware y no tengo software,
el hardware no me sirve para nada. Si yo tengo hardware y tengo software, sin usuario que sepa manipular, el sistema no funciona. Bien, por ahí di un par de anotaciones. ¿Qué me dirán? Se podría decir entonces que los tres son importantes. Ah, eso sí. A ver, hagamos cuenta un sistema de agua potable. ¿Ya? Lo primero que debo tener es la captación de agua. Si no, no va a funcionar. Debería tener algunos tanques que me van a permitir reserva o bueno, todo eso. Debo tener tubería para transportar el agua ya potabilizada y que llegue a nuestros domicilios. Entonces, ninguno de esos elementos se puede quedar afuera. Todos son indispensables. El asunto es el orden. El asunto va a ser la organización. Yo no puedo tener al final los tanques y al inicio la tubería de distribución. ¿Ya? Entonces, bajo esa característica, se necesita un orden. Hablemos del sistema solar. ¿Sí? Tenemos el Sol en el centro. Tenemos como primer planeta. ¿Cuál es el primer planeta? Mercurio, Ya. El segundo. Venus, El tercero. Tierra, Cuarto. Marte, Quinto. Júpiter, Sexto. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ah, ya se me fueron de largo. Considerando que Plutón ya no lo toman en cuenta como planeta porque es demasiado pequeño para llamarse planeta. Así nos dice ya la teoría actual. Y recordemos que los planetas tienen sus satélites. ¿Qué pasaría si la Luna empieza a orbitar a Marte? ¿Estaríamos dándole un orden? Ya. ¿Qué pasaría si Mercurio se va como puesto número 8 y le traemos a Urano como puesto 1 y así vamos mezclando? ¿Estaríamos hablando del mismo sistema solar? ¿Qué me dicen? No me digan que están agripadas, que ahí ya me hacen asustar. Una cuestión, bueno, ya saliéndonos en estos momentos de clase, se han hecho, o más bien dicho, están conscientes de que no han tenido ningún tipo de vínculo, contacto con personas que puedan estar contagiadas con COVID. Sí que, Michelle. No está activado el micrófono. Ah, no, Bueno, les hice una pregunta. No me quieren responder, perfecto. Pero por favor, recuerden siempre, ¿sí? Si por ahí hay presunción, traten de buscar los medios para llegar a hacer algún tipo de análisis y ver cómo se encuentra. Sí, recuerden que no hemos pasado todavía esta época de pandemia y necesitamos seguirnos cuidando y necesitamos que cada uno se empiece también a responsabilizar de no ser transmisores y
y también el cuidado como tal, ¿sí? Así que por favor, y para eso hablamos del sistema de salud. Bien, bueno, entonces seguíamos conversando en relación al orden que deben tener estos elementos. ¿Y qué me dicen? A ver, pero ¿por qué? Primero es el software, dicen, porque debemos saber qué vamos a crear o para qué debemos crear. Ya. Bien, y en este momento es cuando tenemos que todos alistar bien nuestras manos y empezar a hablarnos de los cabellos para decir, y yo digo que es el hardware y por ahí alguien me dice no, yo digo es el software y alguien me dice por ahí es el usuario. Yo en cambio tengo una visión y justamente por eso son estas preguntas medias existenciales. Sí. En un momento inicial, yo debo conocer qué hardware tengo para saber qué software debo instalar. Sí. Y como usuario empiezo a trabajar en esa parte. Entonces, en ese momento el hardware es el elemento 1A. En un segundo momento o en otro momento, ¿sí? El usuario es el que va a manipular todo de acuerdo a algún tipo de proceso. Entonces, posiblemente en ese momento el usuario es el primer elemento y el software posiblemente es el segundo, porque ya está instalado. ¿Sí? Debemos considerar que tenemos software que le permite hacer útil al computador. Si nosotros no consideramos eso, vamos a estar complicados en relación al desarrollo que debemos tomar. ¿Ya? Entonces, bajo estas características, dependiendo de qué momento se pueden ir intercambiando qué elemento es primero. ¿Sí? No sé si por ahí hay alguna duda o hay alguna réplica en relación a esta parte. No hay ninguna réplica. Cuéntenme, ¿cómo les fue el fin de año? No me dirán que les trató mal para que estén un poco calladas, así. No dice por el contrario, todo bien. Ya. ¿Cuántos de ustedes son de Ambato y fueron a parar por Ficoa? Sí somos de Ambato, pero no fuimos a Ficoa. Ah, ya. Bueno. Al final de cuentas hay muchas cosas por hablar, sí. Pero eso lo podríamos hacer luego en otro tipo de momento. Bien. Vamos a continuar enfocándonos en una parte básica, lo que es un usuario. ¿Sí le vemos la imagen que se está compartiendo? Ya. ¿Qué les puede decir esa imagen? Es persona ocupando una computadora. Una persona ocupando una computadora. Es una persona que se está creando un usuario. Ah, puede ser una persona que se está creando un usuario. Pero en sí la persona viene a ser el usuario de
de este sistema informático. ¿Sí? La pregunta es, ¿en la actualidad el usuario está solamente así o se le visualiza de otra manera? También se podría visualizar de otra manera si no fuera por lo de lo que es computación, porque el usuario es el que da órdenes o manipula las cosas al poder en la computadora en este caso. Pero si fueran otra cosa, podríamos decir que sería el jefe de una empresa, tal vez. Él sería el que me... Ya. A ver, aquí es donde que empezamos a debatir algunas cosas. ¿Sí? Cuestión número 1. Les había dicho que anteriormente al sistema informático se le ve o se le veía antiguamente como un computador, instalado software y usuarios utilizando este equipo. Con el avance de tecnología, las cosas cambian. El sistema informático ya se le empieza a visualizar de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no le tenemos solo a un computador. Hoy podemos tener varios computadores dentro de un sistema informático, varios usuarios dentro de un sistema informático, varias aplicaciones dentro de un sistema informático. ¿Sí? Si no, vamos hacia alguna agencia bancaria y veamos cómo funciona eso. ¿Sí? Posiblemente no todos vayan a tener una impresora para cada computador, sino vamos a tener impresoras que son compartidas. Quienes tengan esa posibilidad ya lo podemos hacer a nivel doméstico. Sí, en la actualidad nuestro sistema informático dentro de una casa posiblemente ya no es el computador solo. Sí, porque tenemos el teléfono y con el teléfono interactuamos en WhatsApp, pero en ocasiones sincronizamos este WhatsApp desde el computador y luego de eso trabajamos desde una impresora de forma remota y otra persona más dentro de casa que posiblemente también tenga otro equipo manda también a imprimir en la misma impresora y estamos todos bajo un solo dominio que es una red. ¿Sí? El sistema informático cambió. El sistema informático ya no es aquel sistema que antes se lo tenía. ¿Ya? El sistema informático está enfocado a la gran cantidad de dispositivos. Por eso en el momento inicial, cuando veíamos esta parte del computador con diferentes iconos, es porque ya podemos ir conectando muchas otras herramientas y muchos otros dispositivos a un solo dominio, y todo eso forma parte del sistema informático. Entonces, en la actualidad, el que yo le vea de esa manera al usuario, no hago referencia que de pronto es el jefe o el gerente del banco o el jefe de agencia de alguna entidad. ¿Por qué no verlo de esa manera? Porque el jefe también es usuario. ¿Sí? Y nosotros también somos usuarios. Quien tenga una tarjeta de débito y que vaya hacia el cajero automático está generando su proceso como un usuario. ¿Ya? Entonces, con todas estas características, yo lo que le enfocaba más era a que el usuario en la actualidad no se lo ve solamente así. ¿Por qué? Porque tenemos teléfonos inteligentes que ya son considerados computadoras, ya interactuamos con estas computadoras y al usuario ya no lo vamos a ver solo sentado. En ocasiones el usuario puede pasar acostado,
el usuario, no sé cuántos de ustedes, eso más, sí. No, no todos activan el video, ¿ya? En ocasiones el usuario puede estar caminando por una vereda, por un parque, ¿sí? Y con eso vamos a tener al usuario ya no solamente sentado frente a un computador, ya tenemos otro tipo de dispositivos que también nos ayudan dentro de la parte del sistema informático. ¿Sí? ¿Preguntas? Chicas, No dicen ninguna. Perfecto. Para tratar esta parte de usuarios, vamos a tomarnos el break que nos solemos tomar. ¿Sí? Necesito que todo el mundo vaya, estire las piernas, tome un poco de agua, respire algo de aire, ¿sí? Sacarnos un poquito el estrés de estar algo encerrados en ocasiones. Y sí, dime, Domé. Listo. Dome, la misma pregunta que les hice a tus compañeras en momentos de atrás, ¿es solo gripe? Sí, creo que sí. Ya, cuidaraste bastante. Una limonada bien caliente. Sí, profe, muchas gracias. Listo, Dome. Luego revisarás el video para ver cómo vamos. Ya, gracias, profe. Listo. Bien, entonces ya saben, vamos a respirar un poco y de ahí nos reencontramos acá. ¿Sí?
Chicas, ¿están ahí? Aquí le hicimos más. Ya. Muy bien, vamos a hablar. Listen, disculpe la molestia. Caro Morales dice que le deje entrar, por favor. No tengo a nadie ahorita en espera. Ya le dejó entrar, era Micaela Morales. Ah, ya. Listo, gracias. Sí, muy amables, gracias. Ya. Bien. A ver, vamos a hablar acerca de los usuarios. Sí, ¿a quién se le considera usuario? A toda persona que tenga una interrelación o intercomunicación con el sistema informático. En todos los casos va a ser software y hardware. Sí, no podemos hablar solamente de un elemento. ¿Por qué? Porque el hardware, para que sea funcional, necesita de un software. Y el software, para que se pueda utilizar, necesita de un hardware. Entonces el usuario va a ser interrelación con los dos. En algún momento parecería o parecerá que nosotros estamos solamente interactuando con la parte de software, pero no es así. En estos momentos estoy con una presentación, pero al momento que yo estoy hablando con ustedes necesito de un micrófono, y ese micrófono es hardware. ¿Sí? Entonces, en todos los casos voy a hacer una interrelación con hardware y software. Y el usuario se le va a considerar justamente en ese parámetro. ¿Ya? Bien. Al usuario se lo puede clasificar por el nivel de acceso. ¿Qué significa esto de nivel de acceso? Significan los permisos que yo le doy a un usuario o a un grupo de usuarios justamente para que puedan interactuar o interrelacionarse con el sistema informático. ¿Ya? Entonces, por nivel de acceso, yo puedo tener el usuario tipo usuario, el usuario tipo administrador y un superusuario que se le conoce como superadministrador. Vamos a ver los ejemplos en relación a lo que nosotros utilizamos. ¿Cuánto consideran ustedes que son usuarios tipo usuario? Un usuario limitado, un usuario que puede acceder solamente a lo que me dan posibilidad de acceder y no tengo nada más. A ver, cuéntenme. ¿Dónde ustedes tendrán un perfil de usuario tipo usuario? Chicas, ¿están ahí? A ver. Yo voy a tener, en muchos de los casos, características de usuario tipo usuario. Es decir, funciones limitadas. Puedo hacer solamente lo que un administrador me entrega. Sí, sí se puede, sí. Claro, pero ¿en qué casos? Denme algún Como ejemplo. en la clase de este momento, de pronto, ¿Perdón? como en la clase que estamos recibiendo, se puede compartir, nosotros no podemos mover nada. Ya, por ahí algo, sí. Cuando vamos a un cyber, puede ser. Dependiendo. Porque todo depende del perfil con el cual ingreses. Cuando entramos a una reunión por Zoom Ya. o en la
¿Y por qué no hablamos de nuestra plataforma? ¿Por qué no hablamos del Moodle? De nuestro Moodle. Ya. Bueno, he tenido razón por primera vez en este año. ¿Ya? Ahí ustedes tienen o ustedes forman parte de un usuario tipo usuario. ¿Por qué? Porque solamente les va a permitir navegar por donde está habilitado, nada más. No les va a permitir hacer nada más de eso. Sí. En cambio, un usuario tipo administrador es aquel que puede ir configurando ciertas partes, ciertos accesos hacia otros usuarios. ¿Ya? Ejemplo del mismo Moodle. Los profesores tienen unas características de administrador en el aula que ellos son agregados como profesores. ¿Ya? ¿Y ustedes han tenido en algún espacio un usuario tipo administrador? Cuando se crea un nuevo grupo en WhatsApp. Sí. Y ahí en muchos de los casos nos dicen ponerle a tal persona como administrador. Dime. Cuando somos propietarios, por ejemplo en mi caso, cuando soy propietaria de un canal en Teams, de un curso, por ejemplo. Ya. El canal de YouTube dice que cada uno podemos manejarlo. Listo. El canal de YouTube. Ahí yo ya tengo características de administrador. Quienes revisan mis grabaciones vienen a ser usuarios. El canal del Teams o el acceso a un perfil en Teams. Si yo soy parte de un grupo o ¿cómo les llamamos? Equipos les llamamos en el Teams. Sí, si yo soy el profesor de ese equipo, soy el creador de ese equipo, yo puedo ir generando cierto tipo de permisos hacia las personas que ingresan al equipo. Es más, soy yo quien agrega a los usuarios de ese equipo. ¿Sí? Y en ese momento ya me convierto en administrador. Lo que yo sí les veo en estos pocos ejemplos que hemos dado, que somos muy académicos. No tenemos ningún otro tipo de perfil. Perdón. Perfil de Facebook, Ya. de Instagram también. De TikTok Y aparecieron las redes sociales en nuestras vidas. Perdón. Bien. ¿Alguien de ustedes revisa mi perfil? ¿Qué tipo de usuarios son? Perdón, no escuché. No sé si fui solo yo o fueron todos. No se encendió. Ah, ya. No he sido solo yo. Ahí me escucha ahí que... Ahí está. Ya, perdón. Yo decía que pues nosotros en ese caso seríamos usuario tipo usuario, ya que somos algo limitado, podemos ver algo limitado que solo usted nos permite. Claro. Ustedes podrán revisar la información que es pública, la información que es compartida a amigos, siempre y cuando ustedes sean amigos míos. ¿Sí? Y de pronto la información publicada en la parte personalizada que les he dado acceso a ustedes. Pero también, ¿qué puede ser? Ustedes envían algún mensaje, o más bien dicho, escriben un mensaje dentro de alguna publicación
Y yo digo, no, ¿y por qué me escribe tal persona? Cojo y elimino ese mensaje. Entonces, en mi perfil, yo soy el administrador. ¿Sí? En el perfil de ustedes, ustedes son el administrador. Pero si alguno de los dos revisamos información en los diferentes perfiles, ya nos convertimos en usuarios tipo usuario. ¿Sí? Funciones limitadas. ¿Sí está entendido cómo se puede valorar esto? Chicas. ¿Sí? Ya. Y de aquí hay un usuario que se le conoce como usuario tipo superadministrador. En algunos casos le dicen o le decimos el superusuario. ¿Y por qué se lo llama así? Porque tiene una posibilidad de configurar cosas mucho mayores a las que nosotros podemos. Posiblemente a nivel de redes sociales no vamos a poder visualizar este tipo de cosas. Posiblemente a nivel de YouTube no vamos a poder visualizar estas cosas. Sí, si hablamos de sistemas informáticos a nivel de grandes entidades, no sé si hayan escuchado acerca del jefe del departamento de TICS o del departamento de tecnologías o el director del departamento de TICS. Sí, yo tengo el ejemplo más cercano en relación al Moodle. ¿Sí? Como soy el encargado de la plataforma más el líder de la unidad de TICS, los dos somos los superadministradores de la plataforma. Tenemos acceso a la mayor cantidad de información. ¿Sí? Por ahí lo único que no puedo visualizar son las contraseñas de ustedes. Pero si deseo, yo puedo eliminar usuarios, puedo agregar usuarios, puedo modificar contraseñas de usuarios. Sí. Es decir, el famoso reseteo de contraseñas que se dice. Puedo crear cursos, eliminar cursos y así sucesivamente. Entonces yo tengo una característica de superusuario ahí. No podemos verlo eso a nivel de Facebook, ¿ya? Porque a nivel de Facebook yo tengo opciones limitadas. Por decirles, ustedes pueden crear páginas. Sí, pueden crear páginas en Facebook. Pero a esas páginas no les pueden dar mayor tipo de configuración. ¿Ya? Podemos ir creando información, posts o cosas de esas, sí. Pero posiblemente yo no puedo ir ubicando esto en una forma organizativa de acuerdo a lo que yo considere. Me aparece en función a una línea de tiempo. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo esas características, nosotros podemos llegar a ser administradores en redes sociales, pero no podemos llegar a ser superadministradores. ¿Sí? ¿Sí está entendido cómo funciona? Listo. Ahora, tenemos usuarios por nivel de conocimiento. Estos usuarios por lo general se les considera usuarios temporales. Por si acaso, no tiene que ver con la parte de arriba. Podríamos ir combinando y no pasa nada. ¿Sí? Ya, a estos usuarios por nivel de conocimiento, vamos a empezar por el nivel inferior o nivel novato. ¿Sí? ¿Qué es este nivel novato? Es el nivel de usuario que tiene hasta temor de hacer una interrelación o intercomunicación con el dispositivo informático. ¿Sí? ¿Podrían darme ejemplos de estos casos?
soy yo. Con nombre y apellido María. ¿Por qué dices que eres tú, María? Porque yo para la tecnología me cuesta mucho aprenderla. Fíjate usted, para aprenderme, por ejemplo, una función que a lo mejor para un joven de 18 años la aprende en 3 segundos, de pronto yo la puedo aprender en un día. Nada más fíjate, ya la aprendo, ya me demora un poquito en final. Ya. Pero alguna otra característica, María. A ver, tú que ya me diste tu caso de estudio. ¿Qué más podríamos hablar de los usuarios novatos? No poder vincular mi teléfono con el WhatsApp de mi teléfono al computador. Ya. ¿Y por qué consideras que no puedes hacerlo? Porque cuando me lo explican, o sea, yo quiero que me dejen hacerlo allí, pero vienen y solamente lo menean y no me explican cómo lo menearon. Entonces, no me sirve de nada que me den cosas de leche cuando no me explican paso a paso. Ya. Pero, a ver, al final de cuentas tú puedes conseguir mucha información por muchos lados. ¿Por qué motivo consideras tú que no das ese paso? Porque me da temor dañar, tocar algunas teclas del computador y que se desconfigure. Luego no cómo regresar por esa razón. Ya, listo. Ahí viene una característica fundamental. Cuando hablamos de usuarios novatos, hablamos de usuarios que tienen temor. Sí. Por lo general, a los niños de esta nueva generación no los vamos a ver con mucho temor. ¿Por qué? Porque se considera que son nativos digitales. En muchos de los casos decimos vienen con el chip incorporado. En otros casos nosotros le hablamos y vamos diciendo de que para ellos nada es complicado. Pero al final de cuentas, en un momento inicial sí puede ser algo complejo. También diste un punto importante, María, en el sentido de decir lo que para alguien se puede demorar, yo que sé, 5 segundos, posiblemente por una exageración, para mí se me demora 10 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Ya? Los tiempos de aprendizaje van a ser diversos. Ahora, ustedes pónganles a trabajar. Claro que no en dispositivos tecnológicos, no. A niños actuales con dispositivos anteriores, con instrumentación anterior, y posiblemente van a tener el mismo inconveniente que nosotros tenemos en la parte digital. ¿Ya? Esto es algo propio de nosotros como seres humanos. Ahora, si hay una diferencia, mientras más años ganamos, posiblemente va a ser un poco más complejo, si no tenemos estudios en el área, me refiero, ¿sí? El ir identificando cómo van las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Posiblemente los usuarios novatos, al momento de encontrar un camino, ese camino no lo sueltan nunca, por más que existan atajos que sean mucho más rápidos o lo que sea. No, yo aprendí de esta manera y de esta manera voy. ¿Ya? Y ahí viene el otro nivel de usuario, que es el usuario intermedio. Aquel que ya generó algo de experiencia, aquel que ya perdió cierto tipo de temor y ya empezó a investigar por sus propios medios algunas cosas. ¿Sí? Entonces, ejemplos de usuarios intermedios. Mi esposo ya aprendió a entrar a YouTube. Tenemos en familia los ejemplos. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Y el resto? ¿Qué tipo de usuarios son? Ya.
pero nadie se atreve a hablar de ustedes mismos, a excepción de María. A ver, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Usuarios novatos? Yo también creo que soy intermedia. Yo también, yo soy mala para computación. A ver, es que recuerden, aquí ya nosotros no hablamos solamente de computación, o solo de computadoras en su forma clásica. Nosotros hablamos acá también de otro tipo de dispositivos, como manejo de un teléfono celular, manejo de una tablet, posiblemente un televisor inteligente, y ya vamos encontrando atajos y ya decimos por este lado hay que caminar o cosas así. Entonces, aquí el ser un usuario intermedio ya conlleva a otros aspectos adicionales. ¿Sí? Perdón, aspectos como cuáles. Aspectos que consideran o se debe considerar en relación a que ya no vamos a saber todo de todo, pero posiblemente ya me empiezo como a querer especializar en algo. ¿Sí? Si yo me pongo a participar en algún concurso contra la mayor parte de ustedes en cuestión de manipulación de un teléfono celular, posiblemente ustedes van a tener muchas mayores virtudes que mi persona. Y eso significa que ustedes ya están ganando cierto tipo de experiencia y ya cierto tipo de manejo. Por eso se les considera usuarios intermedios. ¿Ya? Si yo sé manejar un computador y dentro de ese computador yo sé manejar muy bien la parte del Word, pero me defiendo en el resto de cosas, al final de cuentas yo ya puedo ser considerado posiblemente un usuario intermedio. Entonces hay que ir analizando todas estas características de estos tipos de usuario. Así que, ¿qué me dicen? ¿Cómo van? ¿Intermedios? Sí, soy mal intermedio. Ya. Listo. Recuerden, esto de acá también es cuestión de irnos haciendo un autoanálisis, porque también debemos ir referenciando en qué espacio estoy. Debemos recordar que en todo el proceso, de aquí a unos 5 o 10 años, cuando ya se olviden de uno, ustedes posiblemente van a empezar a ver nuevas tecnologías y posiblemente nuestra vida se nos haga no tan complicada como aprender algunos lenguajes o algunas aplicaciones que se vuelve algo tortuoso para ustedes. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los aspectos. Ahora, el último usuario en esta categoría se le considera usuario experto. Por lo general, este usuario tiene algunas características que cumplir. Primero, estudios a nivel de formación o capacitación en áreas muy específicas. Es decir, si yo soy un usuario que estudié sistemas, pero me especialicé en Word, ¿sí? En algo que todos podamos manejar, ¿ya? Posiblemente yo soy un usuario experto, pero ya no soy un usuario experto en sistemas en general. Soy un usuario experto en Word. Si alguien de ustedes se dedica a grabación de TikToks, se me ocurre, pero están con una versión premium, es decir, pagan por esta versión y empiezan a manejar de mejor forma efectos, empiezan a manejar de mejor forma fondos, bueno, todas las cosas que me puede dar una versión paga de cualquier tipo de aplicación. Ustedes ya se podrían convertir en usuarios expertos de esa aplicación. No estoy hablando del manejo del teléfono, estoy hablando específicamente de esa aplicación. Cuando yo hablo de usuarios expertos, me estoy enfocando hacia ese lado. ¿Sí? Recuerden, mientras más avanza la ciencia, más avanza la tecnología,
es casi imposible que una persona empiece a dominar específicamente todo. Sí, a nivel de la parte de sistemas, vamos a tener expertos en parte de base de datos, expertos en redes, expertos en desarrollo, expertos en la actualidad existen expertos o gente con mucho conocimiento en manejo de redes sociales. Y para nosotros, ¿qué tan difícil es manejar el Facebook? ¿Qué me dicen? ¿Qué tan difícil es manejar el Facebook? No es difícil. No es difícil, pero estamos hablando de que existe gente experta en eso, entonces algo más deben tener. Sí, y ese algo más va enfocado a cuáles tipos de campañas impactan más en los usuarios, cuáles tipos de campañas posiblemente hagan que consuman más mi producto o mi servicio. Sí, ya no se especializaron solamente en manejo en Facebook, sino en complementos que me ayuden dentro del trabajo en Facebook. Sí, y por ese motivo, cuando hablamos de usuarios expertos, no vamos a hablar de usuarios expertos que conozcan todo de todo. Vamos a hablar de usuarios expertos que conocen cosas importantes de algo muy específico. ¿Sí? Y esto es como la parte del conocimiento. Si ustedes se fijan en los niveles de conocimiento, alguien que llega a obtener título de grado posiblemente tiene muchos aspectos generales de lo que es su área de especialidad. Al momento que sigue un posgrado, diplomado, especialidad, maestría o algo que se le parezca, ¿sí?, empieza a limitar su conocimiento general por un conocimiento más profundo en algo un poco más específico. Y si por ahí tienen la posibilidad de llegar hacia un estudio de doctorado, va a ser mucho más específico su conocimiento en esa área, sí, o en esa parte del área, y todo lo que aprendió en la parte de grado posiblemente ya lo va dejando de lado. Se concentra en algo específico y eso genera la experiencia. ¿Sí? Es algo similar a lo de ustedes. Si ustedes se van por el ámbito educativo dentro de su carrera, ¿sí?, ustedes no es que van a conocer del ámbito educativo de todos los niveles de nuestro sistema de educación. No, se enfocan hacia el área de inicial. Sí, y así va funcionando esto. Entonces, en esa misma analogía, vamos a trabajar con los usuarios clasificados por nivel de conocimiento. No sé si haya preguntas. Ya, todo entendido. Espero que haya sido claro. Bien. Y en estos momentos vamos a hablar de los usuarios por las formas de acceso. Tal vez es una clasificación un poco más no formalizada, como las dos primeras, pero que en la actualidad se da mucho. Cuando yo hablo de usuarios por forma de acceso, primero hablo de los usuarios regulares. ¿A qué me refiero con usuarios regulares? Me refiero a usuarios que tienen sus credenciales, es decir, usuario contraseña, similar a lo que nosotros tenemos en el aula virtual. ¿Qué me permite esto? Me permite acceder a todas las opciones que me ha entregado el administrador. ¿Sí? Y con eso yo utilizo, yo funciono, yo trabajo y está.
Luego de eso tenemos un usuario tipo invitado. No sé si lo han visto también dentro del aula virtual. Sí existe un botón que me dice entrar como invitado. Este usuario invitado puede acceder a ciertas opciones, pero no va a poder acceder a todas las opciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de usuario regular, tiene sus credenciales. Hablo del usuario invitado, sin credenciales, puede visitar parte de lo que contiene mi sistema ya a nivel de software más que todo. Y tenemos usuarios que en la actualidad muchos hablan acerca de ellos, que son los usuarios no regulares, y comúnmente les llamamos como hackers y todo lo que conlleva a sus clasificaciones. Cuando yo hablo de un hacker es alguien que ingresa de forma no consentida a diferentes espacios de un sistema informático a nivel de software. ¿Y qué hace con esto? En muchos de los casos va violentando información que se encuentra ahí. Recordemos que no es forma de hackeo cuando yo me olvido la contraseña o dejo abierto alguna plataforma en algún servicio público con servicios de internet, sí, comúnmente un cyber o algo que se le parezca, y la gente empieza a hacer mal uso de este perfil. En muchos de los casos dicen, me hackeó mi Facebook. Y posiblemente no me hackeó. Posiblemente yo me olvidé abierta la cuenta en algún cibercafé. Dicen, es que me hackeó mi correo electrónico. Posiblemente no me hackeó. Dejé abierta la cuenta. Es que se me robaron el teléfono y me hackearon todo. Va a ser siempre menos complicado para las personas que cometen este tipo de ilícitos si yo no le tengo con contraseña a mi dispositivo móvil. Por ese motivo, la seguridad también es importante cuando nosotros hablamos dentro de esta parte de usuarios y específicamente para usuarios no regulares. Se dice que una contraseña que tiene 11 dígitos puede tardar aproximadamente unos 11 años como máximo en que pueda ser violentada. Sí, así como puede durar un minuto, puede durar hasta unos 11 años. ¿Ya? Pero se habla de que una contraseña con 12 caracteres se pueden demorar hasta unos 12.000 años en ser violentada. Entonces aquí también entra en este proceso el hecho de que tengamos contraseñas seguras. Por eso, no sé si ustedes han visto en el Moodle, cuando hacen cambio de contraseña les dice letras en mayúsculas y minúsculas, números y signos especiales. Entonces, bajo esas condiciones, uno se puede generar claves y contraseñas más seguras para evitar ataques informáticos, pero que a su vez cuando hablamos de nuestras contraseñas, cuando hablamos de nuestros perfiles en diferentes plataformas, van a ser muy poco lo que nos empiecen a atacar. Por ese motivo siempre se sugiere que tengamos en cuenta nuestras contraseñas, no las abramos o no abramos nuestros perfiles en muchas partes, ¿sí? Y con eso vamos llevando cierto tipo de control. ¿Ya? No sé si hay algún tipo de consulta, algún tipo de inquietud. Ya.
dicen, y cuando ponemos una contraseña, pero luego nos olvidamos. En esos momentos es cuando nos mandan a comer bastante pescadito, María. Sí, realmente ocurre y ocurre bastante, por si acaso. Esto no va enfocado mucho hacia la edad. Voy a dejar de compartir en estos momentos. Sí, no va enfocado hacia la edad, porque en ocasiones nosotros tenemos esa mala percepción. Va más enfocado, perdón, algo se cortó. Ya, va más enfocado al hecho de que nosotros en la actualidad no guardamos muy bien la información en nuestra memoria. Nosotros nos basamos en muchos casos, en lo que la tecnología nos puede brindar. Si mi computador, que es de uso personal, me dice almacenar contraseña, yo la almaceno. Y después me olvido la contraseña, pero como le tengo almacenada no es problema. Cuando yo voy a mi teléfono celular, cada vez nos van facilitando más, ¿sí? Y nos dicen, ya no te recuerdes un patrón, ya no te recuerdes una contraseña. Actívale con tu huella digital. Actívale con tu desbloqueo facial. Y entonces, ese viene a ser uno de los aspectos que nos empieza a jugar un poco negativo, si cabe el término, en relación a la parte de memoria. ¿Y qué se recomienda? A ver, desde un aspecto de seguridad, se sugiere que se tenga una sola contraseña para todas las plataformas, pero que sea una contraseña validada. Como les digo, mayúsculas, minúsculas, números, números, signos y por lo menos 12 caracteres. Y con eso podríamos ir llevando una mejora dentro de lo que es la administración de contraseñas. Lo otro, en algunos casos o muchas plataformas nos permite el acceso por medio de la parte de Gmail. Entonces, se puede utilizar. Del Moodle no encuentro una plataforma, hay un componente que me permite el ingreso por medio de Microsoft, pero nuestras cuentas la mayor cantidad son en Gmail, entonces hay que ir viendo esa posibilidad para empezar a validar. ¿Ya? Y así debemos seguir trabajando. Listo, no sé si haya alguna otra inquietud. Hice una pregunta. Dime. Yo en mi Gmail anterior no me permite ya ni recibir ni enviar ningún correo electrónico. Entonces no sé cómo podría ayudarme o decirme alguna forma para yo poder liberar el espacio. Porque ya borro un montón de correos electrónicos y me sigue saliendo lo mismo. O sea, ya prácticamente mi bandeja está en blanco y me sigue diciendo que no tengo espacio, que mi correo, o sea, que no puedo recibir ni enviar mensajes, o sea, correos electrónicos. Ya. A ver, Mika. Bueno, esto sale un poquito del tema de estudio, pero creo que a todos nos puede servir. El Gmail tiene espacio compartido con el Drive y con el Fotos. Es decir, si tú tienes exceso de documentación en el Google Drive o exceso de fotos y videos en el Google Fotos, se te saturó y ya no tienes que eliminar de ahí o comprar espacio. Sí, revísale ese par de plataformas complementarias. Son 15 GB en la actualidad, pero entre las tres plataformas. Isa, activaste el teléfono. Activaste el micrófono. Ya. Eso. Suele pasar.
que no pase muy seguido nomás. En ocasiones se comete algunas imprudencias con micrófonos abiertos. Solamente como para que vean que a todos nos pasa. El semestre anterior bueno, ya me despedí. No había cerrado todavía esta reunión del MIT. Y en eso me puse a recitar, no sé si ustedes han visto el de la familia Peluche. En el cerro de esa montaña amarré una marrana. Y me puse a recitar eso, estaba con mi hija acompañándome. Y ya nos reíamos y todo lo demás, y en eso una chica me dijo, profe, me di cuenta en ese momento que el micrófono estaba habilitado. Había tomado la oportunidad como para hacerme una pregunta y bueno, ya me quedó como algo anecdótico. Ajá. Así que ya saben que a todos nos pasa. Listo, chicas, no hay inquietudes. Sobre el tema. Ah, ya, sobre el tema. Gracias, María. Listo. Les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo de aquí. Verán, les informo si es que mañana tenemos asistencia, porque estamos haciendo algunos trabajos para el instituto y posiblemente requiera de algo de tiempo. Pero les informo, ¿sí? Les agradezco mucho por la atención. Una preguntita antes de que se fuera del tema, porque ¿Fuera del tema o del tema, María? no, fuera del tema. Ah, ya, entonces espérate, cierro la grabación.